día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En el apartado sobre las características de la fe es una gracia, la fe es un acto humano, la fe y la inteligencia, habíamos quedado en el punto 159, que dice la fe y la ciencia. Y dice así: fe y ciencia. A pesar de que la fe está por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón. Dios no podría negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Esta es una cita del Concilio Vaticano I. Luego continuamos leyendo el punto, pero aquí estamos haciendo una afirmación. Por una parte, en puntos anteriores dijimos que la fe supera la razón en el sentido de que va más allá de ella. Va más allá, y matizamos una cosa: la fe no es contradictoria con la razón, pero es verdad que es capaz de ver más allá del límite al que puede llegar la razón. Y puse un ejemplo, el ejemplo de alguien que conduce de la mano a un compañero. O sea, la fe es conducida por la razón es conducida también por la fe, las dos se agarran de la mano y una se lleva a la otra, pero llegado a un límite, ya la razón de ahí no puede pasar y la fe, la compañera, va más allá. Va más allá. Hablábamos por lo tanto, de dos alas que nos hacen, que por otra parte están en conjunción, que tienen que batir las alas de una manera conjugada para que el ave no caiga al suelo, ¿no? y se dirija hacia un rumbo. Pero es cierto que cuando ponemos ese ejemplo del ave que se mueve por las dos alas, el ejemplo se queda corto, cuando es obvio que una de las alas, el ala de la fe, pues tiene un impulso superior a la de la razón, se sirve de la razón, pero va más lejos. Todo ejemplo, como siempre decimos, sirve hasta donde sirve, ¿eh? Y el ejemplo ese también del ave o del águila que tiene dos alas, fe y razón, bueno, pues sirve, pero es verdad que luego la fe y la razón no son iguales, ¿eh? Bien, pero a lo que aquí se quiere afirmar es otra cosa, en este punto 159 de fe y ciencia. Fe y razón, fe y ciencia. Aquí la afirmación que se hace es que las dos están iluminando desde focos distintos la verdad creada por Dios. O sea, no hay dos verdades. Y nosotros creemos en el principio de no contradicción. De no contradicción. Es decir, no es posible que una cosa sea verdad y mentira al mismo tiempo. No es posible. Esto es verdadero desde el punto de vista religioso. Y es falso desde el punto de vista científico. No, eso no es posible. Sería eso el principio de doble verdad que nosotros jamás hemos aceptado. El cristianismo ha tenido una visión integrada. Por otra parte, integrada no quiere decir que confundamos la fe con la razón, o la fe con la ciencia. No, confundir no las confundimos, pero tienen que estar conjugadas, porque no hay dos verdades, no puede haber dos verdades contradictorias. Quizás desde el punto de vista de otro tipo de religiones dualistas, en las que el espíritu y la materia no tienen nada que ver, pues se puede aceptar ese principio de ciencia y religión enfrentadas entre sí, porque bueno, por lo que diga la ciencia del mundo material, pues para una religión dualista no le importa nada, que diga lo que quiera, porque nosotros, al fin y al cabo, de la materia no queremos saber nada, nos queremos desprender de ella y queremos llegar a un nirvana en el que el espíritu esté perfectamente desencarnado de todo lo material y no sienta ni padezca el dolor del mundo. Hombre, quien tenga esa concepción, ciertamente, pues no le importa en absoluto que ciencia y fe pues estén de espaldas una a la otra y que no se conjuguen y se contradigan. Ya, pero esa no es la concepción cristiana. En la concepción cristiana, fe y ciencia son distintas, pero son complementarias y se iluminan mutuamente. Hay una relación interdisciplinar.
entre una y otra. Es más, también consideramos la teología una ciencia. Bajo otra perspectiva, no es la ciencia experimental, etcétera, pero es también una ciencia. O sea que, como veis aquí, desde el punto de vista cristiano, hay mucho que decir. Eso de que la fe y la religión ha estado siempre enfrentada, dice uno, oiga, eso ¿quién lo ha dicho? Eso, incluso históricamente, es falso. Históricamente hay que decir que la ciencia ha nacido del seno del cristianismo. Con respecto a la historia y la relación entre la Iglesia católica y la ciencia, pues hombre, nos conviene recordar ciertos hechos. Los únicos que se esforzaron por salvar todo el patrimonio cultural de Grecia y de Roma fueron los monjes de los monasterios de Occidente. No solamente en el sentido de que preservaron los libros de filosofía, ¿no?, sino que transmitieron toda la riqueza literaria y científica de las épocas previas al cristianismo. O sea, la cultura pagana de Roma y de Grecia la salvaron los monjes de Occidente. Los bárbaros hubiesen acabado con ella totalmente, ¿no? Y silenciar esto es tergiversar la historia. Y las universidades europeas, centros del trabajo intelectual en los que se apoya el sistema educativo superior, fueron institución de la Iglesia. Las universidades nacieron de la Iglesia. Y la primera, vamos a decir un dato que también hay que barrer un poco para casa, la primera universidad europea fue la Universidad de Palencia, dada a luz por la Iglesia. Y de eso se habla poco. Bueno, pues digamos esa afirmación, o sea, que la cultura moderna ha nacido también de una concepción cristiana que, lejos de ser contraria a la ciencia, la fomentaba, porque nosotros creemos no en una doble verdad, la religiosa y la científica, ¿no?, sino creemos en una sola verdad. Dios es autor de toda verdad, luego estudiémosla científicamente, estudiémosla humanísticamente, estudiémosla teológicamente, estudiémosla filosóficamente, porque es una sola verdad. Y además pensamos que no debe de haber contradicción entre esas perspectivas. Y si parece en primer golpe de vista que hay contradicciones, pues estudiémoslo mejor, porque no puede haberlas, ¿no? Bueno, pues las universidades europeas, como digo, fueron y nacieron como instituciones de la Iglesia. Luego ya se fueron independizando, y los estados, con el tiempo, fueron creando sus ministerios de educación, pero que no lo tenían al principio, que fue la Iglesia la creadora de la universidad. Y es curioso ver ahora, en este momento de laicismo y de anticlericalismo, ¿no?, tan fuerte que estamos viviendo, ver cómo el Papa Benedicto XVI va a hacer una visita a la Sapiencia, la universidad pública de Roma, una de las universidades públicas, y resulta que se produce allí pues un efecto de reacción de grupos de estos, ¿no?, pues anticlericales, que impidiendo la visita del Papa a la Universidad de la Sapiencia, olvidando que esa universidad había sido creada y fundada por la Iglesia Católica en la Edad Media. Y en nombre de la ciencia dicen que el Papa allí no entra. Pero si serán burros, pero no se dan cuenta que la propia universidad en la que están, aunque ahora no sea propiedad de la Iglesia, nació de la Iglesia, y ella la dio a luz. Bueno, pues digamos esto, que aún las ciencias experimentales, incluso en la medida que eran posibles en aquel tiempo, ¿no?, se apreciaron y se cultivaron en el seno de la Iglesia. Y por ejemplo, San Alberto Magno es el más conocido entre los filósofos naturales, precursor de los científicos modernos. Y al llegar al Renacimiento, el nombre de Copérnico, que es a veces esgrimido, ¿no?, como un emblema del cambio del punto de vista progresista, por Copérnico, fijaros bien, es el nombre de un eclesiástico, un canónigo polaco. Y los jesuitas del Colegio Romano fueron astrónomos pues verdaderamente originales, ¿no?, y precursores en sus campos. Y ellos construyeron el primer refractor astronómico basado en los cálculos teóricos de Kepler, logrando un telescopio superior al de Galileo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en polémicas con Galileo, los jesuitas llegaron a
rectificar las concepciones de la naturaleza astronómica de los cometas y llegaron a identificarlos correctamente frente a ciertos errores que Galileo sostenía. Y digamos otra cosa, ¿no? Que con respecto a todas a la leyenda negra que se ha transmitido del caso Galileo, ya es hora de que se deje de buscar en el caso Galileo una confrontación sensacionalista entre ciencia y fe. Ya es hora, ¿no?, de superar esa leyenda negra, que tenemos estudios rigurosos que demuestran que allí existía en aquella polémica una complejidad muy grande, personales y rivalidades que más que de orden científico eran de celos personales, de protagonismos, que el problema que hubo con el caso Galileo tenía mucho más de celos y de rencillas que de una cuestión científica, ¿eh? Pero lo que está claro es que Galileo, sabemos con toda exactitud, que ni pasó un minuto en las cárceles de la Inquisición, ni fue sometido a torturas o vejación ninguna, que tuvo sencillamente una condena por no haber cumplido pues el compromiso de enseñar el heliocentrismo como una hipótesis en vez de como una tesis demostrada, ¿no? Y que solo se le impuso el castigo de estar en su casa y decir algunas oraciones al día. Y hoy en día se habla de que Galileo fue quemado en la hoguera, y dice uno, pero bueno, pero ¿de qué están hablando? Y hay que decir que Galileo murió atendido por una hija religiosa que tenía, y que murió con la bendición papal y escribiendo y proclamando que se consideraba hijo fiel de la Iglesia, ¿no? Entonces, cuando uno sabe esta historia y escucha por ahí todos los panfletos que se esgrimen una y otra vez, ¿no?, para tachar de oscurantistas y anticientíficos, ¿no?, pues a todos, pues la Iglesia, la historia de la Iglesia, etcétera, uno se da cuenta de que verdaderamente hay una leyenda negra que tenemos que purificar. O no digamos nada, por ejemplo, el hecho de que en el siglo XX ha habido, por ejemplo, el abad Lamaitre, que es un sacerdote belga, fue el primero en proponer la hipótesis de la gran explosión del Big Bang. Esa teoría del origen del mundo, bueno, pues fue expuesta por el sacerdote belga Lamaitre. Y podíamos poner muchos casos más. Muchos casos más, que incluso la misma base de la genética moderna pues se encuentra en los trabajos de Mendel, el monje agustino del siglo XIX. O sea que, a diferencia de otras religiones que han opuesto siempre materia y espíritu, en el cristianismo, precisamente porque somos la religión de la encarnación, en la que Dios asume la materia humana y la llama la salvación, en la religión cristiana la ciencia nunca se ha concebido como opuesta a la fe. Y hay que decir que tenemos muchísimos casos, ahora intentaremos un poco bajar ejemplos concretos de cómo esto se puede autentificar con ejemplos y con el conocimiento de la historia del cristianismo y de la historia de la ciencia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.